tu obsesión enfermiza por la productividad está matando tu cerebro. Y hemos hecho este episodio para contarte la neurociencia detrás de la desconexión y cómo esto puede beneficiarte para tener un cerebro más sano y mejor. Osman, hoy vengo con una preocupación, porque el otro día ya lo hablamos un poco en la cerebrina, que era el tema de que la sociedad en la que vivimos, impregnados de estímulos, impregnados de esa adicción a la productividad, nos ha hecho perder algo que creo que nuestros antepasados tenían, que era muy valioso, que era el tener tiempo para no hacer nada, para pensar, para aburrirte, etcétera. ¿Y tú cómo ves este panorama, teniendo en cuenta las necesidades biológicas de nuestro cerebro, que por más que queramos, ahí están? Desgasta nuestro cerebro, Ignacio, lo desgasta. Es decir, hemos hablado mucho de la fatiga frontal, hay un libro al respecto. Hemos hablado de que la dopamina, la depresión de dopamina, también hemos hablado de esto. Hemos hablado de que nuestro cerebro tiene una sobrecarga cognitiva crónica, también hemos hablado de esto. Pero hay algo mucho más pernicioso, y es que nuestro cerebro necesita literalmente para su adecuado funcionamiento no hacer nada. Y al decir no hacer nada, no me refiero a estar dándole a Netflix y Netflix anestesiándolo con algo, viéndolo, ¿no? Eso sigue siendo un estímulo. El no hacer nada me refiero literalmente no hacer nada. Y permitir, atento, que en lugar de estar conectados a la internet, estar conectados a la inner net, que es la red interna, la interior que nosotros tenemos. Hay una red semántica ahí con un montón de links. Entonces, contestando específicamente a tu pregunta, la salud cerebral pasa por permitirle al cerebro relajarse, descansar, desconectar y recuperarse. Y es requisito indispensable para llegar allí, darle periodos de no hacer nada. Y de hecho, me gustaría que profundicemos un poco en los antepasados para intentar entender cómo ha ido esto con la evolución del cerebro, que creo que siempre es muy interesante. Claro, yo pienso en la gente de la prehistoria, como su única faena en el día era salir a cazar y ya está, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Si salían a cazar y en una hora ya tenían la comida del día, pues tenían el resto del día para estar ahí con la tribu o no haciendo nada, mucho tiempo, ¿no? Yo pienso también en una generación anterior a la mía, que primaba, por ejemplo, la agricultura. Yo que tenía familia de agricultores, ostras, y yo estaba en el campo con mi abuelo y con mi padre, y me doy cuenta de que esa gente todavía tiene mucho tiempo para pensar, porque muchas veces van allí, tienen tareas en las que estás ahí en la naturaleza y tienes muchos tiempos muertos de no hacer nada. Pero pienso también en la generación de ahora, y siempre se habla, por ejemplo, en mi ámbito, que es el de la empresa, aquellos empresarios que llega un momento en el que pueden tener delegada la empresa, incluso con directores generales, y ellos dedicarse solo a estar viendo la empresa desde arriba para tener esa visión, también suele ser gente que tiene mucho tiempo para pensar, porque no están metidos en la productividad del día a día y eso les permite estar ahí con tiempo, y ese tiempo muchas veces les hace tener mejores ideas para que dirijan bien a la empresa y decir, intuyo que es por ahí. Entonces, esa evolución, cómo nos ha ido llevando a que seguramente el cerebro antes pensaba mucho más y ahora menos, y no sé eso cómo ha ido evolucionando en el cerebro. Sí, yo creo que principalmente está artefactado por todo lo que hemos construido. Hemos construido tantas herramientas, hemos producido tanta tecnología en la que realmente consideramos ahora que nuestro cerebro es mucho más capaz que los cerebros previos, porque tenemos acceso a todas estas herramientas, que es el capital cognitivo acumulado global a través de la historia. Con lo cual eso no es como Newton, estar en hombros de gigantes, ¿no? Eso es literalmente estar parado en hombros de gigantes, ¿no? Contestando específicamente a tu pregunta, inicialmente el cerebro ocupaba la red de control ejecutivo y la red atencional. En el orden del tiempo del día tenían que estar trabajando a tope durante poco tiempo. La cacería en general podía durar más o menos, pero no ocupaba todo el día, por ejemplo. Y una vez conseguido ese objetivo, tampoco no tenías refrigerador para guardar la carne, o sea que tenías que volver a cazar al día siguiente o a los 2 días porque no había forma de que se mantuviera en el tiempo aquello que consiguieras día con día. Con lo cual conseguías algo y luego pasabas el resto del día, sí, descansando y concibiendo formas de cómo hacerlo mejor. De hecho, pasaron miles de años en que hubo pequeños cambios en las lanzas, cada vez un poco más técnicas, un poco mejor, pero pasó bastante tiempo.
Luego, como diría Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, la revolución cognitiva fue algo que marcó la humanidad. Y la siguiente revolución fue la revolución de la agricultura, cuando ya tuvimos que pasar a juntarnos en grandes cantidades de grupos, y aquí sí ya hubo una estratificación de la sociedad mucho más marcada. El acumular lo que sea, el acumular comida, el acumular bienes, el acumular medios de producción, hizo que la sociedad se estratificara entre los que tienen poco y los que tienen más. Y no tiene nada que ver con el marxismo, ni ningún pensamiento de clase, ni nada. Es la libre evolución natural de seres biológicos, cuando hay un excedente. Aquí, evidentemente, pasamos a trabajar bastante más y entró el concepto de productividad cognitivamente hablando. Horas y horas y horas de estar haciendo una misma tarea y una misma tarea. De hecho, por ejemplo, cuando llegaron a lo largo de la historia, los reyes, los sacerdotes, aquellas personas que estaban un poco más descansadas de ese trabajo manual tan intenso, fueron los que escribieron las cosas. Y los que estaban por encima de la sociedad fueron los filósofos, los intelectuales, etcétera, etcétera. El esclavo, ya te digo yo, que no escribió una mierda porque tenía que trabajar, ¿no? Entonces, la obsesión moderna, entrecomillada moderna, de la productividad viene desde el momento en el que hubo civilización, en el que muchas personas se tuvieron que agregar y se fundó la división cognitiva del trabajo. Cognitive Division of Labor. No solo es la división del trabajo de que yo soy rey y tú eres esclavo, no, sino es que hacemos cosas distintas y entonces yo ya no tengo que pensar en lo que tú haces porque ya lo haces tú. Eso ha tenido sus cosas buenas y malas, por supuesto. A nivel global en la sociedad nos ha venido muy bien. Mira dónde estamos. Yo necesito de un mecánico y el mecánico necesita de alguien que opere los cerebros. Eso está muy bien. Pero para el capital cognitivo individual, si delego absolutamente toda mi capacidad de pensar, ¿con qué me quedo? Claro. Esa es la reflexión. Y de hecho es que yo pienso, con lo que decías ahora, digo, ¿cómo podemos ser tan idiotas el ser humano, en el cual me incluyo, por supuesto? Que viendo el análisis que decías tú de si miras un poco a los antepasados de atrás, los que hicieron grandes avances y grandes cosas son los filósofos, los que tenían tiempo para pensar, no fueron los esclavos. ¿Por qué nosotros seguimos insistiendo en esclavizarnos pensando que así es como vamos a alcanzar el éxito? Porque desde luego el resultado que queremos todos es el de los filósofos, el de los científicos, el de esta gente que descubrió cosas. Pero lo que hacemos es lo de los esclavos. Entonces, no entiendo. Claro. Y sobre todo, yo creo que hay que cambiar la parte de productividad, y siempre digo la versión caricaturizada, edulcorada, simplificada de algo, de simplemente estar haciendo lo mismo, que es más o menos como suele pintarse la productividad, ¿no? Cuando realmente, para poder alcanzar cosas importantes, mira, si lo sabemos tú y yo, hay que estudiar un cojón, hay que trabajar un huevo y hay que sudar, pero la gota gorda. Vale, eso está bien. Okay. Pero si no se permite evaluar, tomar perspectiva de lo que estamos haciendo, ver si lo estamos haciendo bien, corregir lo que hacemos y luego seguir teniendo más información externa para poder seguir nutriéndonos, literalmente nuestro cerebro se atrofia. De hecho, los trabajadores manuales que no se involucran en pensamiento mínimo creativo tienen una atrofia cerebral antes. Es interesante. Es muy interesante. De hecho, nosotros mismos, si hiciéramos lo mismo todos los días, claro, terminaríamos con Alzheimer todos. ¿Por qué? Porque el cerebro se nutre a través de la novedad. De hecho, de las preguntas que siempre me hacen, ¿yo qué puedo hacer para evitar el deterioro cognitivo, el Alzheimer, la demencia? Y yo le digo, bueno, si tienes 65 años ya vas tarde, pero bueno, te doy lo que puedo, ¿no? Y es una vida rica en distintas experiencias y que esas experiencias tengan una narrativa coherente que te produzca placer, que te produzca bienestar. Esa es la parte importante. No es simplemente hacer un montón de cosas sin ton ni son. Entonces, aquí tenemos una respuesta paradójica a la sociedad moderna. Por una parte, ultra, hiper, mega obsesivos con la productividad, y por la otra queremos hacer 1000 cosas a la vez. Y no así. Total. De hecho, ahora le vamos a entrar bien a lo que pasa dentro del cerebro, pero justo quiero sacar la reflexión. El otro día escribimos una cerebrina que hablaba yo de esta guerra que tengo interna de intentar yo mismo dejar de esclavizarme muchos días y sacar tiempo para pensar, sabiendo que eso es lo que me va a llevar más lejos, ¿no? Y bueno, ahí en la cerebrina explicábamos esto, que si no estás suscrito, no sabes lo que es, acabas de llegar, tucerebroaldesnudo.com, te suscribes, gratuita, cada día recibes
una píldora de neurociencia que te enseña a entender tu cerebro en las cosas cotidianas del día a día para que cuando acabes de leerlo en un minuto tengas algo útil que te ayuda a entender ese día mejor o a contárselo a tus amigos en la barra de bar y pegarte ahí el pegote y decir, mira lo que sé del cerebro. Que eso también. Y, Osman, esto que hablábamos, también siempre has hablado de la famosa red de funcionamiento por defecto, que creo que también es lo que pasa cuando tienes tiempo para pensar, para divagar, y muchas veces que se dice que ahí surge a veces ese momento eureka, esas ideas, etcétera. Entonces, explica bien qué es esto a lo que no le estamos dejando espacio con este problema. Sí, mira, las redes cerebrales son muchas. Hay 8, 10, 12, 14, 16, como quieras dividirlas. Sin embargo, se pueden dividir en dos grandes grupos. Las redes que se activan cuando estás haciendo algo, literalmente redes de tarea positiva, Task Positive Network, y las redes que se activan cuando no estás haciendo nada, cuando estás divagando, Task Negative Networks. La red de funcionamiento por defecto, es la red de tarea negativa más grande y está esparcida, te diría, casi por todo el cerebro. Y específicamente se encarga de ordenar toda la información que entró cuando tenías activadas las otras de tarea positiva. Entonces, lo que hay que entender es que a nivel físico, químico y biológico, tu cerebro necesita periodos de descanso, desconexión, para lavar los productos de desecho a nivel celular, la matriz extracelular y todos los radicales libres que te producen enfermedad. Eso es el primero. Y que luego, cuando esa mierda se acumula, genera sustancias que pueden predisponerte al deterioro cognitivo. Entonces, tu cerebro, para funcionar adecuadamente, también necesita descansar. O sea, para preservar su estructura y para preservar su función. Que casi nada, o sea, por si alguien aquí aún pensaba que era muy guay porque es súper productivo, hace 1000 cosas al día, ojo, que estamos hablando de cosas serias al futuro que hay que cuidar. Hablemos de la fatiga frontal porque sí que lo hemos mencionado en otros capítulos y lo has explicado, pero creo que puede haber gente que haya caído en este episodio porque le haya gustado el tema y es muy pertinente. Claro, recordar de que el cerebro humano, lo que nos hace ser personas humanas, me encanta, cada vez que le escucho me parece un pleonasmo, somos personas humanas. Pero lo que nos hace ser humanos es todo este 40% del cerebro que está justo aquí detrás de la frente, que son 2 melones así de gordos. Esto existe ahí para regular al resto del cerebro. Se llama corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal están, entre otras cosas, nuestra capacidad de establecer objetivos, nuestra capacidad de organizarnos, de establecer planes, de ejecutar esos planes, nuestra capacidad de evaluar los pros y los contras, nuestra capacidad de poder abstraernos de algo, no tomarlo personal y tomar perspectiva, y un montón de cosas más. De dar las etiquetas de las emociones, por ejemplo, de poder tomar decisiones y resolver problemas, de asignar la línea temporal si algo es imaginado o es una memoria, está en la corteza prefrontal, mira todo lo que hace. Si explotamos tanto a esa corteza y la agotamos, porque el cerebro sigue la ley del mínimo esfuerzo, es muy perezoso metabólicamente nuestro cerebro, y la corteza prefrontal consume mucha energía. Los trabajos actuales exigen mucho en la corteza prefrontal. Te exigen de que estés constantemente priorizando, te exigen de que estés constantemente organizándote y estableciendo mecanismos de control y regulación de tu propia conducta, porque hay demasiados estímulos. Te piden que seas empático y compasivo con otros seres humanos, porque cada vez es más importante no solo hacer un trabajo, sino que hacerlo de forma humana, cálida. Está petando. La pobre corteza prefrontal peta, y entonces cuando ya llegas a casa es que ya no tienes glucosa ni oxígeno para hacer nada ya. Y el resto de tu cerebro ya no le queda margen de maniobra para poder hacer esas actividades de limpieza y organización, que también, si no la tuvieses tan agotada, la corteza prefrontal las haría. Yo creo que aquí, llegados a este punto, es importante que hablemos ya de los famosos chupacerebros, nuestros queridos chupacerebros, porque, claro, siempre hablamos de que estamos en la era de la economía de la atención, en la que la atención lo prisma todo. Esto hace que todo el mundo esté intentando captar la atención de nuestro cerebro, se acaba llegando a la fatiga frontal y entonces acabamos estando en el momento que estamos ahora, que es jodido. Entonces, ¿por qué cojones ¿por qué cojones hemos diseñado un mundo en el que la atención
es la moneda de cambio. Es que sabiendo que es tan perjudicial para nuestro cerebro, es que no lo puedo entender cómo hemos llegado hasta aquí. Es que, ¿tú sabías que era perjudicial para tu cerebro hasta antes de empezar este proyecto? Claro, hasta que no llega el dolor no lo sabes. No, exacto. Entonces, el conocimiento también depende de quién lo tiene. De hecho, la economía subsiste gracias a la asimetría de información. El que sabe más explota al que sabe menos. Vamos, eso es de toda la vida, eso no es de la economía moderna. Sin embargo, al final nos dimos cuenta que todos los caminos llegan a Roma. ¿Y qué es esa Roma? El cerebro humano. Por eso, en este proyecto, no le llamamos economía de la atención, porque eso es muy pequeño. Es un capitalismo cognitivo, en toda regla, en el cual los cerebros humanos son los productores, los intermediarios y los consumidores. Así que nosotros hacemos cosas, productos y servicios, desde cerebros humanos, a través de cerebros humanos, para cerebros humanos. Entonces, si nos saltamos todos los pasos intermedios, vamos a lo que hace funcionar a ese cerebro humano. Y eso está metido muy profundamente en el tronco del cerebro. Se llama sistema motivacional, cuya moneda de intercambio es principalmente la dopamina. No la única, pero principalmente con sus vías dopaminérgicas, etc. Bueno, lo que estuvimos hablando el otro día en nuestra mentoría del cerebro injodible, que es precisamente para hacer menos jodible a tu cerebro y para que no lo chupen tanto. Eso es, muy bien tirado. Pero bueno, Osman, yo creo que para ir cerrando, no nos da para mucho más, eso ya lo trabajamos ahí en nuestra mentoría, queda claro, pero algo que quede de final de decir, vale, ¿cómo puedo salir de esta mierda? Quiero recuperar tiempo para pensar y no puedo, es mi caso personal, a veces me cuesta, ¿cómo puedo? Mira, la famosa frase cliché, que para salir del agujero hay que dejar de cavar. Entonces hay que programar esos descansos. Ignacio, ¿te acuerdas que yo siempre te lo digo? En algunas veces que interactuamos y estás a punto de petar, te digo, Ignacio, tranquilízate. Y te lo digo porque me pasa a mí también. Yo, al igual que tú, por mi ética de trabajo, hombre, somos enfermos y obsesivos de la productividad, por eso estamos aquí, también hay que decirlo. Hay que poner en el calendario un parón y está aquí. Cuando alcance esto, paro. O cuando llegue el tiempo. Tienes que poner un dique. Ese es el consejo. Es decir, claro, o terminas y paras. Muchas veces el cerebro no estima bien lo que vas a hacer y te pasas de rosca. O cuando llegue este periodo de tiempo y paro. Lo que suceda primero. Y si llega el tiempo, por cojones, paras 5 minutos, dejas lo que estás haciendo, respiras y te vas y dejas que tu cerebro no gana. No cojas el móvil. No. Túmbate, mira hacia arriba, cierra los ojos y deja que tu cerebro lave toda la mierda que ha acumulado en la última hora. Así es como vas a ir haciendo el hábito de ir dándole tiempo a tu cerebro para recuperarse. Y recordad que el hábito es uno de los 20 mecanismos cognitivos, que también los trabajamos en nuestra mentoría. También. Muy interesante lo que dices de las microdesconexiones, que siempre lo hablamos porque la gente piensa que es como, no, tienes que pegarte 1 hora de descanso cada 2, ¿no? No hace falta tanto. Eso se llama pereza. Se llama pereza. Pues bueno, como siempre decimos, tucerebroaldesnudo.com es el mejor email que vas a recibir en tu día, seguro, porque te va a enseñar algo sobre tu cerebro, que casi nada, los problemas que nos da, para que lo ayudes a gestionar en tu día a día. Es gratuita, te suscribes en tucerebroaldesnudo.com y a partir de ahí puedes ver también todo lo que hacemos, que hay cosas muy interesantes. Y suscríbete a este canal si no estás suscrito, porque mucha gente nos ve, nos escucha en los podcasts, no está suscrita y nos lo chiva el algoritmo y luego decimos, ostras, pues si te mola, es gratis, cuesta poco y así nos ayudas a difundirlo. Así que nada, Osman, buen melón hoy también y vamos a por el siguiente, ¿ok? Por supuesto. Y solo diría que si no controlas tu cerebro a través del descanso, el reposo y la recuperación, este te controla a ti a través del estrés, la sobrecarga y la desesperación.